Feliz día, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema de la migración de los compuestos de los envases. ¿Qué es la migración? El envase de alimentos puede ser una fuente de contaminantes químicos en los alimentos. Anteriormente en las clases hemos estado hablando de los diferentes tipos de contaminantes. Eso es algo que ustedes ya están manejando a la perfección. En esta ocasión estaremos hablando de contaminantes químicos desde la otra perspectiva que tiene que ver con el envase. También anteriormente ustedes ya manejan y hemos estado hablando de los tipos de envasados, los tipos de embalaje y de envoltura. Entonces son temas que van relacionados. Entonces, decíamos que la transferencia de contaminantes químicos de los materiales que están en contacto con alimentos se les denomina migración. Algunos científicos consideran que los materiales en contacto con los alimentos son una fuente subestimada de contaminación química de los alimentos. Y esto es porque nosotros nos confiamos y tenemos esa confianza de que un producto pues está envasado, está al vacío y que se mantiene intacto, ¿verdad? Y que no puede tener ningún tipo de patógeno o algún tipo de contaminación. Y no es así. El desplazamiento químico desde los envases a los alimentos se conoce como migración. La migración es relevante para los compuestos de menor tamaño. Y la magnitud con la que se produce la migración depende de varios factores. Tenemos en primer lugar que nos menciona son las propiedades físico-químicas de sustancias migrantes del material envasado y de la comida. Por ejemplo, un contenido que tiene grasa. La temperatura, el tiempo de almacenamiento, el tamaño del envase en proporción al volumen del producto alimenticio. Y ahí entre comillas podemos ver que es un embalaje de tamaño más pequeño, tiene una superficie más grande en relación a su volumen. Y los tipos de productos químicos que pueden migrar de los envases a los alimentos son muy diversos. Esto depende del tipo de material del envase. Para materiales inertes, entiéndase inertes como el acero inoxidable, la cerámica y el vidrio. Solo los productos químicos de la superficie interior directamente en contacto con los alimentos puede migrar. Se transfieren de las superficies internas a la comida por el intercambio superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que al destaparse o al abrirse puede entrar en contacto con lo que está adentro. La difusión química desde la parte interna del material de envasado o desde el exterior y hace referencia a las tintas de impresión y a los adhesivos, que no es posible. Esta inactividad se debe a la estructura química con poros de pequeños tamaños que previenen que las moléculas o átomos individuales las atraviesen. Sin embargo, hay alimentos grasos envasados en vidrio que pueden estar contaminados por la migración de plastificantes como el aceite de soja, que es epoxidado, o talatos desde el sistema de cierre. Entonces, se mencionan, algunos expertos nos indican que el vidrio sigue siendo el material más seguro para el tema de la migración, poder controlar un poco la migración. La migración se puede reducir mediante una cuidadosa fabricación o mediante el uso de cierres de baja migración especialmente desarrollados. En la imagen que ustedes están viendo ahí, que nos está diciendo como a partir o partir de esa parte, son transferencias de tinta al lado interno. Eso es lo que nos está indicando ahí. Entonces, es un poco de ese diseño que se está haciendo para poder proteger un poco más el tema de la alimentación con respecto a los diferentes tipos de envases.
Y en la imagen podemos ver la migración de los compuestos de envases. Dice que los envases de hojalata pueden transmitir metales. Los envases plásticos pueden transmitir diferentes moléculas y aditivos. La tinta de impresión de un envase puede pasar al producto alimentario. Y eso nosotros lo vemos en los diferentes talleres que hemos tenido de cocina básica y de las otras clases. Pues también cuando compramos productos para nuestra casa, podemos ver que la tinta se ha impregnado en el producto. Ese es un producto que ya está contaminado, que hubo una adherencia, y eso es lo que estamos viendo aquí, los compuestos, la parte química y todo el proceso químico que tiene que ver con la elaboración de las envolturas de estos envases, ¿verdad? Entonces, nos indica en la primera parte, dice, los envases de hojalata pueden transmitir metales. Los envases plásticos pueden transmitir diferentes moléculas y aditivos. La tinta de impresión de un envase puede pasar al producto alimentario. Si nos enfocamos en esta sección, en la parte de los plásticos, pues por eso nos recomiendan no utilizar algunos plásticos para ser calentados en microondas, por ejemplo, porque no todos están elaborados o fueron fabricados para tenerlos a ciertos grados de temperatura. Entonces se desprenden las moléculas y se adhieren a nuestro alimento. Y en la imagen que ustedes están viendo es más o menos cómo es esa interacción del producto y el envase, ¿no? En esta parte azul donde dice entorno, pues nosotros estamos viendo la humedad, los aromas y las radiaciones. El verde, donde nos está indicando el envase, pues puede haber una posible permeación del entorno hacia el alimento. Hay una absorción y hay monómeros, hay aditivos, hay residuos, tintas disolventes. Es así como la parte química que se puede adherir al alimento. En el anaranjado, y estamos viendo donde dice alimento, pues tenemos humedad, aroma, grasas y colorantes, y hay un intercambio entre estos tres elementos. Entonces, ¿qué nos causa y qué efectos tenemos con esto? Pues hay una degradación sensorial de los alimentos y es eso que ya no podemos sentir. Los olores peculiares que caracterizan ciertos alimentos. Hay una degradación sensorial y nutricional de los alimentos, enraciamiento de las grasas, pérdida de la textura, pardeamiento, hay reducción de vitaminas, hay degradación de los aromas, etc. Hay un deterioro del envase, pérdida de calidad y hay un posible rechazo hacia el producto, lógicamente, ¿verdad? Hay una degradación sensorial de los alimentos y posibles efectos tóxicos y las alteraciones del envase. En la actualidad son muchísimos los esfuerzos y las inversiones que hacen las empresas por tratar de mantener el control sobre la presentación y que sea sobre todo que sea seguro para el consumo de las personas. Siendo así, entonces vamos a investigar cuáles son los principales tóxicos que transmiten los envases hacia los alimentos. Esa sería la actividad asignada para ustedes. Espero que hayan comprendido. Esta va a ser la primera parte. Vamos a estar llevando una segunda parte de este tema porque es algo complejo. En esta sección es cuando nosotros empezamos a hablar de químicos y de diferentes compuestos. Entonces, nos vamos a estar viendo en una segunda presentación sobre este tema. Que pasen un excelente día.